Podemos encontrar imágenes en todos lados, en las revistas, en los diarios, en el cine, en la televisión, incluso en nuestras propias computadoras. Pero, ¿cómo fue el recorrido de la imagen? Desde aquellas imágenes rústicas en la piedra hasta hoy, que podemos disfrutarlas de altísima calidad y compartirlas en segundos. ¿Cuál fue el rol de la tecnología en todo esto? ¿Cuáles son los resultados de este vínculo que parece cada vez más fuerte? La construcción de un mensaje a partir de imágenes tiene muchísima historia. Hace 35.000 años, en el norte de lo que hoy es España, un grupo de hombres y mujeres pintaban con pigmentos minerales y vegetales imágenes referidas a su cultura. Las imágenes de la cueva de Altamira son las más antiguas encontradas hasta el momento. Ilustran cuestiones relacionadas con la caza, la guerra, el sexo y diferentes ceremonias. Pintaban con huesos o piedras afiladas y los pigmentos que usaban provenían mayormente de óxido de hierro y carbón vegetal. Con el correr del tiempo, la pintura se fue perfeccionando. Aparecieron nuevos pigmentos, pinceles, técnicas y estilos. La tecnología comenzaba a tener un rol cada vez más importante en la construcción de imágenes. La pintura no tardaría en convertirse en una de las artes más preciadas y valoradas por la humanidad. Y algunas técnicas como el grabado permitieron su reproducción y distribución a mayor escala. Para pensar en términos de imagen, de acuerdo a cómo un poco lo conseguimos nosotros, me parece que hay que ir un poco al arte ya entendido como tal, no en el sentido burgués, pero sí por lo pronto en el sentido religioso, ¿no? En el sentido de que hay una imagen deliberada, hay una deliberación para construir una imagen con determinada estrategia, determinados medios, determinados saberes y determinados fines, ¿no? Entonces, quizás la historia de la imagen empieza con la historia de los fines, hacia dónde va esa imagen, en cierto sentido, ¿no? Tenían, bueno, por supuesto, lo sabemos, fines propiciatorios, de lograr resolver simbólicamente o prefigurar simbólicamente aquello que iba a pasar o que se aspiraba a que pasara en la realidad, poder obtener la casa. Esto tiene además otras resonancias que podríamos hacer llegar hasta el presente, que es que hacer una imagen es retener aquello que es fugaz, que es lo real. En el mundo griego, ya obviamente la imagen cobra un sentido estético y ético y además, entre comillas, de mensaje, ¿no? Es decir, ahí me parece que sí hay una especie de modo de construir la imagen con un celo y una atención y una conciencia de la imagen que es artística, pero que es filosófica, y es también es lingüística y es ideológica. Me parece que ahí empieza a componerse los ingredientes que compondrían el fenómeno de la imagen y que me parece que han sufrido una enorme metamorfosis en la cual la tecnología claramente tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Me gusta mucho toda la pintura que tiene que ver con Rembrandt, o sea, el claroscuro, la penumbra, cualquier pintura de ese estilo me gusta mucho. Después de cientos de años de pintura, los avances en el terreno de la física y la química dieron lugar a un hito que revolucionó la forma de crear y compartir imágenes: la fotografía. En 1839, en Francia, Louis Daguerre patentó el daguerrotipo, una técnica que permitía captar imágenes. El daguerrotipo era un proceso por el cual se obtenía una imagen a partir de una placa de cobre recubierta de ioduro de plata. Después de ser expuesta a la luz, la imagen se revelaba con vapores de mercurio. Al principio, el daguerrotipo no era muy sensible a la luz y el tiempo de exposición podía llegar a los 30 minutos. Luego,
Investigaciones en Austria, Inglaterra y Estados Unidos redujeron ese tiempo, y en la década de 1840, muchas capitales del mundo ya contaban con estudios fotográficos de retratos y fotógrafos ambulantes. La fotografía surge en un momento en donde la sociedad necesitaba de un nuevo medio de representación visual que fuera más económico y más rápido de alguna manera también que el que estaba implantado hasta ese momento, que era el dibujo, la pintura, el grabado. Cuando empezó la fotografía, muchos pintores usaron la fotografía como documento. En lugar de utilizarla como un medio para atravesar su propia experiencia en términos de herramienta, la usaron para perfeccionar, si se quiere, la captación escénica a partir de su propia herramienta. En principio, lo que se trató de buscar es, de alguna forma, cómo lograr sensibilizar distintos materiales y que respondieran a la luz. O sea, eran todos procesos químicos. Hasta que llegara el proceso, digamos, de los aluros de plata, que es donde se estabilizó el sistema analógico, por así decirlo. Al principio las exposiciones eran extremadamente largas, llegaban a minutos, varios minutos, inclusive había que sostener a la persona. Le ponían una especie de gancho acá atrás para que se quedara quietita. Es curioso porque uno de los avisos con los que promocionaba su estudio, uno de los pioneros de la fotografía en la Argentina, decía que el fotógrafo hará el retrato de una o varias personas al mismo tiempo, con el mismo tiempo. O sea, que el tipo tardaba lo mismo para hacer la imagen de una persona que para hacer una imagen de 3 o 4 personas, lo que en la pintura era obviamente una cosa distinta. Y es por eso que realmente la fotografía se expande muy rápidamente. Produce, por un lado, la maravilla a quien la mira de poder ver registrada como nunca antes, con una minuciosidad desconocida hasta ese momento, los detalles de la realidad. Pero a la vez se explaya así muy rápido en todo el mundo, porque es un método de representación visual mucho más económico y más rápido. En pocas décadas, la fotografía creció y la placa de cobre cedió su lugar a los negativos. El negativo es una larga cinta de film compuesto principalmente por plata metálica negra, un material muy sensible a la luz. Cuando la luz llega a este material, se imprime con mayor o menor claridad la imagen captada, según llegue más o menos luz a la plata. Pero esa imagen es latente, ya que en el negativo no se ve. Para que pueda verse, el negativo debe ser revelado por medio de líquidos químicos. Este tipo de fotografía es el que se usó durante casi todo el siglo XX y que aún se utiliza. Se conoce como fotografía analógica, porque todos los procesos son manuales y artesanales. Gracias a la tecnología, las imágenes que capturaban las cámaras podían compartirse por medio de las infinitas copias que se podían obtener de los negativos. El negativo más utilizado fue el de 35 milímetros, la gran estrella de la fotografía analógica, tanto para los fotógrafos profesionales como para los aficionados. La incorporación del rollito trae aparejado la posibilidad de que la fotografía esté en manos de todos. Ahora, con la mirada del aficionado, es la mirada sobre lo que me interesa, sobre lo que me llama la atención, sobre lo que me parece bello o extraordinario. No nos olvidemos del primer lema de Kodak, ¿no? Apriete usted el botón, nosotros hacemos lo demás. Es como que la cámara del aficionado, el rollito del aficionado, permiten un acercamiento al registro fotográfico desde otro lado. Revelabas y te enterabas que recién ahí te habían salido de 24, 5. Bueno, mirá, yo también, que fui fotógrafo aficionado, en los años 80, invertí dinero para tener un buen equipo fotográfico que ahora lo tengo arrumbado, no me sirve. Ni hablar del tema del flash, no venían con el flash incorporado, había que andar buscando cómo sostener la cámara y a la vez el flash. Y cuando no se te desconectaba o tenía pilas la cámara pero el flash no lo tenía, era todo una travesía sacar una foto. La fotografía tuvo un potencial impensado y se convirtió en un verdadero arte.
pero siempre fue instantánea. Una imagen estática de un momento determinado. En 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière inventaron una nueva forma de registrar y reproducir imágenes, el cinematógrafo, un aparato que filmaba y proyectaba imágenes en movimiento. El principio era similar al de la fotografía, solo que en lugar de tener un negativo individual por cada toma, este aparato permitía desplazar el film de manera constante. Nació entonces el cine, y con él una nueva forma de expresar mensajes mediante imágenes. Si proyectamos las imágenes tomadas por una cámara a 24 imágenes por segundo, nuestro cerebro no las distingue individualmente, sino que construye una ilusión de movimiento. Esta pequeña falla en la conexión entre nuestra vista y nuestro cerebro se conoce como persistencia retiniana y es la base del cine. Cuando la fotografía se va perfeccionando, cuando ya no hay que esperar tanto tiempo para que la imagen quede impresa en el negativo, se aceleran los tiempos, entonces surge el entusiasmo. Ahora es posible hacer una sucesión de fotografías y después proyectarlas de algún modo para reproducir el movimiento en sus detalles. La primera película que creo que me impactó muchísimo en términos de impacto, pero fuerte a nivel emocional y a nivel, supongo que psicológico y también como anímico, fue Vértigo de Hitchcock. Yo la vi cuando era muy chico, porque mi mamá me llevó al cine de barrio a verla porque a ella le gustaba Hitchcock. Yo me acuerdo que mi primera película en el cine fue en el cine Los Ángeles, que eran Corrientes y Callao. Bambi. De la primera que me acuerdo es de King Kong, de haber ido con mis padres a verla al cine y quedé maravillado. La King Kong de los 70. Estaba muy buena, la recomiendo. Una de las características del cine es convocar al público a una sala donde se proyectan películas o incluso noticieros, como en el caso de Sucesos Argentinos en la década del 50. Sin embargo, la tecnología, una vez más, va a marcar un antes y después en la historia de la reproducción de imágenes. La televisión y el video van a llevar la reproducción de imágenes en movimiento a cada uno de los hogares. La televisión tomó elementos de todos sus antecesores en la industria del arte, el entretenimiento y las comunicaciones. De la radio heredó la tecnología de la transmisión a distancia con señales electromagnéticas y del cine la magia de la reproducción de imágenes en movimiento. Las primeras transmisiones fueron a fines de los años 20 en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pero con el paso del tiempo, la televisión se instaló en millones de hogares alrededor del mundo y provocó un nuevo cambio de paradigma por lo masivo de su distribución. Ya prácticamente al mismo tiempo en que se está inventando el cine y se está desarrollando, hay gente que está desarrollando la transmisión de imágenes. Pasaron muchas cosas de ahí en más. De repente íbamos a televisar algo y si había algún edificio alto que se interponía entre nosotros y emitiera horas públicas, no podías transmitir. Cuando sale Frondizi de presidente, lo veníamos siguiendo del Congreso para llegar hasta la Casa de Gobierno, con el camión en marcha y el microenlace con una persona, un técnico apuntando hacia obras públicas para tener la conexión. Y al llegar a la curva que hay en Sáenz Peña y digo bien, y Rivadavia, el chofer del presidente nos pasó y nos dejó sin señal. Estas cosas pasaban. Yo fui al cine desde muy chiquito. Y yo creo que no paré de ver cine desde entonces hasta ahora. Pero que en aquel entonces te tragabas, eran 3 películas, veías las 3. ¿no? La primera vez que vi televisión, ya tenía 10 años, era un hecho social. Ir al cine y ver televisión. La sola imagen blanco y negro y la conciencia de qué se trataba te impresionaba. Como aquello que fue tan aburrido y sin embargo no podíamos dejar de mirar de la llegada del hombre a la luna.
aparición de las cámaras hogareñas generó ya una relación de la gente con el lenguaje audiovisual muy diferente. Y después en la producción, toda esta cuestión de que los equipos eran más livianos, más llevaderos, más baratos, generó un cambio, para mí, radical. Es decir, lo sintetizo diciendo que ya no hay lugar al que la televisión no pueda llegar. Ya casi no hay nada que la televisión no pueda reflejar. La velocidad de cambio ha sido tan grande que mucha gente piensa, por ahí hace comparaciones, no, porque yo vi un digital y vi un analógico y el analógico me parece que todavía da mejor. Sí, hay que ver bajo qué condición, bajo qué forma y en qué momento del digital, porque en el digital 2 años es una eternidad. La digitalización nos da posibilidades estéticas, posibilidades de más trabajo, de explorar un montón de cosas más y además nos da más tiempo. Es decir, antes las compaginaciones eran muy tediosas y cuando digo antes, hace 10 años, yo me pasé noches enteras editando a lo mejor 4 o 5 minutos de tele. Cuando en realidad desde que se han digitalizado las imágenes y la edición y la postproducción, vamos a hacer muchas más cosas y más rápido. Creo que la digitalización, una de las ventajas que nos da es esa, tenemos más tiempo. Que sea tecnológicamente hablando más nítida la imagen en algunos casos, que tenga alguna traducción del color, que en algunos casos es más precisa, más certera que la del material analógico, la convierte en una imagen superior. Y si se lo analiza estrictamente desde lo técnico, podría decirse que sí. Pero lo analógico tiene a su vez esta cosa de la imperfección razonable, esta cosa de la artesanía, que le resulta tan indispensable a la mirada y al gusto de muchos de nosotros. Tanto se avanza que finalmente iba a ser mucho más cómodo vivir a pleno una era digital que mantener la preciosura del fílmico. No podemos hablar de la evolución de las imágenes sin referirnos a la digitalización. En el momento en que las computadoras invaden todos los ámbitos, se reemplaza el negativo por un sensor electrónico que capta la luz. Esa luz que capta es convertida en pequeñas señales eléctricas y se mandan a una memoria. En la memoria las fotos se guardan en forma de archivo. Se reemplaza el rollo de película por memorias. Lo mismo ocurre con el revelado. Se deja de lado los químicos y la fotografía comienza a imprimirse directamente en papel fotográfico. La primera fotografía digital fue tomada en 1975. Tenía una resolución de apenas 0,01 megapíxeles y necesitaba de 23 segundos para almacenarse en una cinta de cassette. Su calidad todavía era muy inferior a la de la fotografía analógica, pero su crecimiento fue vertiginoso. Apenas unas décadas después, la imagen digital llegó no solo a la fotografía, sino también al cine y a la televisión. La imagen está como estallada, ¿no? Es decir, vivimos todos inmersos en un flujo extraordinario de imágenes, en una especie de hipertrofia de la imagen, digamos, ¿no? Y creo que eso cambia la ontología de la imagen. No cambia solamente el modo perceptivo, sino que cambia la imagen misma. Si la Internet ha cambiado nuestra forma de leer, nuestra forma de escuchar, ¿cómo no pensar que la irrupción de la tecnología digital en el campo de la fotografía no va a cambiar nuestra forma de mirar fotográficamente hablando? Yo creo que ya no se la sueña tanto, que el digital de alta definición es notable, así como el sonido, Dolby es notable, y facilita costos y todo eso. Hay un problemita, no es tan seguro para conservar. El digital es traidor, es traicionero, te puede dejar de a pie todavía. Me parece que el digital permitió claramente que el proceso de trabajo esté mucho más enfocado en el contenido, porque es tan inmediato, digamos, tan rápido probar y probar una cosa, probar otra, probar una cosa, probar otra, que hay mucho más posibilidades. A veces pienso que creemos que vemos más que vemos. Es decir, el cine contemporáneo, la tecnología contemporánea, tiene un uso del montaje, además, y de la velocidad óptica
yo creo que ahí es como los magos, ¿no? Que está basado en la capacidad del ojo de no ver, no en la capacidad de ver. Y tengo la sensación de que creemos que vemos más de lo que estamos viendo. Hoy día nos encontramos muchas veces diciendo, yo no necesito saber cómo funciona esta máquina, solo necesito saber usarla. Y esto es absolutamente cierto y absolutamente válido, sin embargo, muestra un tipo de distancia entre el desarrollo tecnológico y el ejercicio el uso de estos elementos que tal vez no existía en otro momento. Los fotógrafos nunca hemos determinado para dónde iban las tecnologías. ¿Para dónde van las tecnologías? Las tecnologías van para donde conviene a los grandes grupos económicos que desarrollan esas tecnologías y a la vez van para donde acepta la sociedad que vayan. Lo digital no hubiera sido posible si no hubiera habido una gran parte de la sociedad, precisamente la que consume imágenes, que se pasa horas delante de un monitor. Cualquiera tiene una cámara digital, sube la foto a la computadora y yo además me divierto porque toco de oído el Photoshop, ¿sí? Y me paso horas sentado ahí en la computadora con las imágenes que tengo de hace años, ¿sí? Y digitalizo fotos de época, ¿sí? Por ejemplo, una foto que tengo con Marilyn Monroe, trucha, y otra foto con el Che Guevara, que también son fotos de época, ¿sí? Y hoy en día a veces nos pasa, hemos sacado 500 fotos y de esas 500, si tenemos que buscar para revelar, tal vez elegimos 20, 30, porque el resto fueron gatillazos que tiramos que tal vez no valía la pena. Mira, yo prácticamente con mis amigos, no sé, sacamos fotos en un cumpleaños, en un bar, en un boliche y automáticamente las subimos al Facebook. Tengo la foto de un abuelo, mi abuelo materno, que es una foto carné, donde está todo desalineado en su vestimenta. Y le corté la cabeza y se la puse en el cuerpo del autor de Sherlock Holmes, que estaba vestido con una pilcha impecable, con cadena, todo. Y mi abuelo quedó un señor, ¿sí? Ya en la era digital, la fotografía, el cine y la televisión se alejaron de los sistemas de distribución y reproducción a los que estaban acostumbrados y se encontraron un nuevo espacio común que solo fue posible gracias a la aparición de Internet. Internet cambió radicalmente los modelos para producir, distribuir, consumir y compartir imágenes. Una foto, una película, un registro documental o un partido de fútbol pueden ser vistos por millones de personas en cualquier lugar del mundo y por medio de diferentes dispositivos. Hoy ya nos parece cosa de todos los días, pero los sitios gratuitos donde se comparten fotos y videos tuvieron un impacto enorme y revolucionaron la cultura de las comunicaciones. Por ejemplo, YouTube, que tiene base en 24 países, reproduce más de 3 millones de videos por día alrededor del mundo. Una de las grandes fortalezas de YouTube es la posibilidad de acceder a videos y a informaciones que en otro momento solamente las podías ver cuando lo estaban pasando por televisión. Entonces ahí hay un uso que te permite no estar dependiendo de los horarios, sino que es mucho más libre. Lo que tiene Internet es que, como el cable en su momento, Internet aún más que podés direccionarlo al público que vos querés exactamente, ¿no? A lo mejor es un público de menor cantidad, pero de mayor calidad para vos. O sea, calidad en cuanto a que es el público que a vos te interesa que le llegue ese producto. La posibilidad de compartir tan fácilmente archivos que por ahí son originalmente súper pesados, pero que vos hoy los puedes cargar y enviar de una manera muy fácil. Y eso va y viene, y va y viene, y va y viene con asiduidad, digamos. Cuando estás trabajando con tanta distancia física es súper importante. Yo a veces publico ahora un editorial en mi Facebook donde selecciono las fotos, escribo el texto, hago el diseño editorial y publiqué un texto sobre Leonardo Fabio, por ejemplo, hablando del mantel de hule como textura emocional y lo deben haber leído 30.000 personas. Y hay bastantes maneras distintas de usar Facebook, aunque parezca que es lo mismo porque la estructura es parecida. Pero es muy diversa la manera de usar Facebook. Y eso es interesante porque es mentira que el medio uniformiza. Es mentira eso. El individuo sigue siendo el individuo. Esta circulación de las imágenes que trae aparejada la Internet trae replanteos muy profundos en un montón de campos, ¿no?
Uno de ellos es el de la circulación, ¿no? Estas redes sociales, que hasta desarrollan una estética particular. Estas formas de fotografiarse nuevas y estas estéticas visuales propias de las imágenes de las redes sociales. Yo creo que la fotografía siempre ha sido el motivo para que el ser humano haga determinadas cosas. ¿Cuántos casamientos, cuántos bautismos tienen en la necesidad de tener esas fotos una razón importante para que se concreten? Creo que las imágenes van a ir contribuyendo en la pérdida de la objetualidad física de algunos elementos que nos rodeen para convertirse en presencias virtuales. El contenido va a ser el mismo, siempre que no nos dejemos llevar por la fascinación de la técnica. No es necesaria una gran técnica para llegar con contenidos y con emociones, pero la reacción del espectador va a ser cada vez más indiferente, más exigente y más indiferente. Todavía hay algo muy fuerte y que sigue siendo agradable y lindo, que es ver televisión en el living de tu casa, ¿no? Como también sigue siendo lindo ver cine en el cine. La producción y reproducción de imágenes evolucionó gracias a la tecnología. Desde las pinturas rupestres hasta las fotografías digitales o el cine 3D. Sin embargo, hay algo que jamás cambió ni cambiará. Las imágenes nos definen como individuos, como sociedad. Construyen identidad, pensamiento, opinión. Algo que los convierte en fundamentales para nuestra cultura.